todos, no importa dónde estén. Como siempre me presento, yo soy Alexis Jardines, un filósofo que sabe filosofía y opina de política, ¿no? En esta ocasión vamos a tocar el tema de los tiroteos masivos en los Estados Unidos, en las escuelas de los Estados Unidos. Básicamente aquí hay una narrativa predominante, ustedes saben, que se culpa a la tenencia de armas, al fácil acceso a las armas, o en una palabra, a las armas de estos, como a manera de causa fundamental de estos tiroteos masivos. Y obviamente esto está directamente conectado con la intención de atacar, abolir o cuestionar la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? O sea, acerca del derecho a portar armas, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a comenzar a ver si hay alguna otra cosa más que se esconde aquí, ¿no? Detrás de esta supuesta causa, porque lo que le queda claro a cualquier persona es que para llevar a cabo un crimen hay varias maneras de hacerlo. No tiene que ser específicamente con armas. Puede ser que sea lo más viable hacerlo con armas, pero el que es asesino va a seguir siendo asesino. Y el que tiene toda esa frustración por dentro, pues va a buscar la manera de exteriorizarla, ¿verdad? No importa, hay varias maneras de hacer eso. Puede ser provocando un incendio, envenenando la comida, el agua a los estudiantes. Puesto que estamos hablando de las escuelas, hay 1000 maneras de hacerlo. Y la gente se pone creativa en esto y podrá encontrar muchas más, ¿no? Entonces, la razón de que sea las armas, o este fácil acceso a las armas, la causa principal de esto es bastante endeble. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar por un propio reportaje. Esta vez se trata de Lisa Rose, en CNN. Esto es de mayo del 2018 y quiero traerlo a colación porque es un periodo que abarca de enero del 2009 hasta mayo del 2018, es decir, abarca los 2 mandatos de Obama y parte del periodo de Trump, ¿no? Y entonces es interesante relacionar esto con este periodo de Obama, que fue, no lo olviden, el periodo en que se exacerba se exacerba, prácticamente se institucionaliza, como he dicho ya, la corrección política, ¿verdad? Con todos sus colorarios, es decir, las minorías, la relación opresor y oprimido, la necesidad de que hayan una figura de opresor, que aparezca la figura del opresor y obviamente las minorías oprimidas, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ustedes saben, ideología de género, la cultura de la cancelación, en fin, el ambientalismo, la calentología, etcétera, etcétera. Todo lo que trae consigo. Bueno, el tema es que en este artículo, y fíjense que la fuente empieza citando a CNN, ¿ok? Los Estados Unidos aparecen con 57 veces más tiroteos en las escuelas que el resto de todas las naciones industrializadas juntas. Oigan eso. Estados Unidos aparece con 57 veces más tiroteos en las escuelas que el resto de todas las naciones industrializadas juntas. Quiere decir que si queremos saber qué es lo que está pasando aquí, pues primero tenemos que ver la particularidad de los Estados Unidos. O sea, ¿por qué el tiroteo en las escuelas? Bueno, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Que descolla aquí como figura fundamental en esto. Se registraron en este periodo 288 tiroteos. Entonces la pregunta es, ¿son las armas? Bueno, esto es lo que se debate básicamente, ¿no? ¿Y qué respuestas son posibles? Bueno, yo no sé la que ustedes tendrán, pero esta es la respuesta oficial, más bien de la narrativa oficial, el hecho de que son las armas, ¿no? Pero a mí me gustaría pensar en otra, puesto que esta parece muy endeble, como dije ya. ¿Por qué? Porque entre otras razones, como también dije, o sea que usted puede llevar a cabo un asesinato, incluso masivo, por diferentes vías, no tiene que ser con armas nada más. Pues también está el hecho de que las armas no se disparan solas, por lo tanto el argumento de que son las armas se cae completamente. No son las armas, son quienes usan las armas.
Dado que estas no se disparan solas, hay que ver qué tiene en la cabeza, qué tiene en la mente, qué tiene en su psiquis la persona que está blandiendo estas armas, la que la está portando y la que está llevando a cabo este horrendo crimen, ¿no? Quiere decir que me parece que hasta aquí hay claridad, podemos lograr claridad en el asunto. No son las armas son un medio, señores. Pero lo importante es lo que está detrás de las armas. Eso lo puede entender cualquiera, ¿verdad? Ya he dicho que quien mata lo puede hacer de diferentes formas. Puede con un cuchillo meterse en una escuela, un buen cuchillo afilado y apuñalar a 20 estudiantes. No pasa nada, así mismo, como mata, no hay diferencia. Los mató y punto. ¿Ok? O los hiere. ¿Entiendes? Ese no es el tema de las armas. Ahora, puede hacer, como dije, ya provocando un incendio, metiéndole candela a la escuela, al aula entera, puede envenenar el agua, etcétera, etcétera. O sea que no son las armas, sino la persona que está detrás. Eso es el punto. Ya por aquí creo que la cosa va cogiendo forma, ¿no? Pero podemos hacer una comparación. Países con más altos índices después de los Estados Unidos de tiroteos en las escuelas. Tenemos al Reino Unido, a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Finlandia. Bueno, ¿qué pudiéramos decir aquí que hay un elemento común entre todos estos países, además de que son países industrializados, obviamente, ¿no? Pero bueno, el hecho de ser países industrializados, de ser el occidente industrializado, desarrollado, también lo ponen en entredicho, porque justamente en estos países hay como una complicidad entre todos estos gobiernos que todos, desde el punto de vista político, tienen la misma orientación. Hombre, qué casualidad. Y casualmente Canadá es el más orientado, que tiene el mismo perfil en este sentido de los Estados Unidos. Así que casualmente entre comillas, los más comprometidos con la ideología progre liberal de la corrección política, para decirlo una buena vez, son estos. Sin embargo, tienen todos ellos altos índices de posesión de armas. O sea, casualmente, los más comprometidos con la ideología progre liberal de la corrección política, etcétera, son estos países que he mencionado. Y todos ellos tienen altos índices de posesión de armas, y cuando vamos a ver, pues Estados Unidos le saca una ventaja tremenda. Vamos a ver, un buen ejemplo es Canadá. Es el quinto país con más armas entre la población civil. Tiene 35 armas por cada 100 habitantes, según el sitio web ethic, ethic.es, bueno, vamos a decirlo en español, ética.es, ¿no? Porque esto de está, obviamente es de España, ¿no? Entonces, esto quiere decir que está bien distante en posición de armas si se le compara con el resto de los países más industrializados. Canadá, estando en el quinto lugar, ¿no? Se han promulgado incluso en Canadá leyes severas para el control de armas. Sin embargo, y cito este sitio web, afronta niveles de violencia armada. O sea, estoy citando más bien, como le había dicho ya la autora Liza Rose, ¿ok? Y Canadá, que tiene un lugar relativamente bajo entre todos estos países en tenencia de armas, un lugar en que se han promulgado leyes en contra de las armas. Sin embargo, afronta niveles de violencia armada más altos que la mayoría de los países desarrollados, excepto USA, claro está. Entonces, esto es otra razón para decir, bueno, son las armas. Bueno, ¿y qué pasa entonces en Canadá, no? Recuerden que hay, entonces, por otro lado, hay una cosa común. Los Estados Unidos y Canadá son los países más progre, liberales, globalistas, etc. Pero no nos adelantemos, ¿no? Es solamente para llegar al punto que quiero, ¿no? Vamos a ver una comparación con América Latina ahora, ya que vieron los más desarrollados, en donde esta ideología es la predominante a nivel gubernamental. Vamos a ver ahora América Latina y el Caribe. ¿Qué pasa aquí? En este caso, yo estuve buscando y no hay datos para poder decir, bueno, esto es un caso tremendo aquí en América Latina y el Caribe. Por el contrario, como yo les había adelantado en el video anterior, en esos países prácticamente ese fenómeno es mínimo. Bueno, prácticamente no, es que no quiero decir irrisorio y irrelevante porque estamos hablando de vida de gente, pero es mínimo.
mínimo, pero mínimo, mínimo, en comparación con países que son desarrollados, tienen esa peculiaridad, pero que también tienen la ideología esta dominante, ¿no? Y ustedes verán por qué quiero llegar a ese punto. Porque el desarrollo no es lo que lo hace ser, no es la causa de estas cosas, obviamente, ¿no? Entonces, en el caso de los países del entorno, América Latina y el Caribe, a lo que más se puede llegar, a lo que más han llegado las investigaciones que yo pude contratar aquí, la mayoría de las investigaciones, lo que dejan claro es que las armas son solo un factor de riesgo, según la mayoría de estos estudios, un factor de riesgo, porque no pueden ir más para allá. Incluso cuando países como Suecia, la ONU, lo que sea, le están subvencionando investigaciones para que de alguna forma pongan esto, despierten una alarma, ¿no? Activen una alarma, y usted sabe que ahí se empiezan a mover los fondos, porque es que esta gente trabajan así, por eso quieren tantas organizaciones, tantas ONG, tantas causas y tantas cosas, porque detrás de ellos se mueven los fondos. Entonces, si los datos no existen, hay que inventarlos. Aún así, no lo han podido inventar. Y es bastante menor, bastante pequeño, para no decir casi insignificante, el número registrados en el entorno de estos países, ¿no? Por lo que pude ver, las armas suelen estar en manos aquí de pandilleros, delincuentes y no de estudiantes. ¿Qué les parece? Quizás México, vamos a poner que el país es el país donde más violencia hay, en este caso. Tomemos a México. México tiene la tasa más alta. Por ejemplo, entre 2000 y 2015, 15 años, se registraron 38 fallecidos por disparos en las escuelas. Si usted compara eso con los Estados Unidos, señores, es absolutamente irrisorio. 38 fallecidos por disparos en las escuelas en 15 años. Estamos hablando de México, que ustedes saben la violencia que hay ahí. O sea, esto viene siendo el 0.48% de los 7.800 homicidios de niños en el mismo periodo. ¿Quiénes matan? Los delincuentes. ¿Quiénes matan? Las pandillas, ¿verdad? La mafia, etcétera, etcétera. Los cárteles y todo eso. Le decía que esto indica no solo que prácticamente no hay tiroteos escolares, sino, y estamos hablando de México, insisto, sino que la causa en ningún caso son las armas, sino la delincuencia, la mafia, los cárteles, en fin, los portadores de esas armas, el tipo de persona que está detrás de esas armas, ¿no? ¿Qué tiene en la cabeza? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que hay en la cabeza del individuo que está cometiendo esa agresión? Pueden haber varias cosas. En el caso de México, obviamente, hay una cosa en la cabeza de esa gente que no es la que está en la cabeza de los estudiantes norteamericanos. Pero siempre y en todo caso, ahí es donde hay que buscar la causa, en el portador de las armas. Entonces, vamos a ver. En el caso del Caribe, ni siquiera hay datos. Ni siquiera, yo por lo menos no encontré, ¿no? Y les voy a decir, les voy a usar una estadística, que le gusta la estadística aquí, miren. Gráfico, esto es del 2010 al 2019, prácticamente casi 10 años, ¿no? 9 años. Este gráfico aquí está describiendo la cantidad de heridos no muertos, por arma de fuego al interior de escuelas por países, ¿no? Estamos hablando de heridos, no de muertos, y con la posibilidad que la cifra esté un poquito inflada, ¿no? Porque recuerden que detrás de esto están buscando fondos siempre y cosas, ¿no? Y que estas investigaciones obviamente las promueven organismos que todo el mundo sabe cuál es su ideología. Y esto es importante porque al final de todo esto lo que está detrás es ese background ideológico que orienta todas estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver, en esos 9 años, ¿no? Del 2010 al 2019, en Brasil se registraron 37 heridos. En México, señores, 10 heridos, en casi 10 años, heridos. En Argentina, 4. Comparen eso con los Estados Unidos. En Guatemala, 3, porque mi tesis es, como ya le dije ya, que en esos países no hay tiroteo, podemos hablar así, masivos en la escuela, no pase. ¿Qué sucede allí? Sencillamente, no quiero adelantarlo, pero es que ningún muchacho tiene, ni siquiera se plantea desafiar al maestro, desafiar al padre, o a sus padres, porque hay mucho más respeto por los maestros y por los padres en esos países
que en los países desarrollados, que ya esta ideología progre liberal o como quieran llamarle, de la corrección política, que es el núcleo de todo esto, globalista, todo ese paquetón grande, ya ha tomado cartas en el asunto y se ha adueñado de todo ahí, de las instituciones, de la cultura, de las escuelas, de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Vamos a seguir. Argentina tiene 4, pero Guatemala en 10 años tiene 3. Guatemala. Perú tiene 2, señores. Honduras, con la violencia que hay en Honduras, tiene 2 en 10 años. 2 heridos. Ahora vamos a ver Venezuela 1, Panamá 1, Ecuador 1 y Costa Rica 1. El resto ni siquiera salen. Heridos en 10 años. Vamos a ver este otro gráfico, que es la cantidad de estudiantes fallecidos por armas de fuego al interior de la escuela por países, ¿no? En este caso, el mismo periodo de tiempo, el 2010 al 2009, 9 años, y vamos a ver que en Brasil la cantidad de muertos en 9 años fue 20, en las escuelas. En México fueron 7, México. En Perú 1, Argentina 1 y Costa Rica 1, un muerto. Los demás, 0. ¿Qué les parece? Es decir, que la tesis que yo esgrimo desde hace tiempo y que le dije que quería hacer este vídeo, es que en esos países el punto más importante, señores, es la educación. La educación. Y vamos a llamarle como yo le llamé, la autoridad de la figura del padre y la autoridad de la figura del maestro. Eso es la clave. Entonces, vamos a ver aquí sobre el perfil psicológico de los jóvenes que llevan a cabo estos tiroteos masivos. En realidad, lo de masivo aquí es solo un detalle, puesto que da igual que usted mate a 2 que mate a 20. Es un asesino igual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en cuanto a ese perfil psicológico. Busqué un trabajo en el cual se dan estos detalles, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales y el ansia de reconocimiento en ellas es una hipótesis no desdeñable. Se dan otras que alternan con esta, ¿no? Pero esto es una hipótesis, la que tiene un poquito de más sentido, ¿no? Así lo reconoce Ana Isabel Beltrán en su artículo del 2022, el año pasado, en el sitio ya citado, en el mismo sitio de ethic.es, ¿no? Ya la autora describe el caso, la autora describe el caso de Salvador Ramos. Oigan esto. Este Salvador Ramos fue un perpetrador de uno de estos tiroteos. Tiene 16 años. Lo hizo con 18 años, o sea, bien jovencito. Simplemente llegó, estacionó su camioneta frente a una escuela a la que él no asistía, o sea, no conocía a nadie ahí, y asesinó a 21 personas e hirió a 15. O sea, no era por bullying que le hacían a él, no podemos buscar otro tipo de causa, no. Él llegó a una escuela que no era la suya, en la cual no conocía a nadie, y sencillamente asesinó a 21 personas e hirió a 15. Salvador no tenía antecedentes de trauma, un tipo de trauma psicológico previo, no tuvo una infancia difícil, no podemos buscarle ahí, no tuvo una situación familiar complicada, nada de eso, ¿verdad? El tipo normal. Ahora bien, hay algo que la autora mencionó como detalle, un detalle interesante, ¿no? Y ese detalle es que antes de tomar la decisión, Salvador había discutido con su abuela, a la que le pega un disparo en la cabeza, la deja ahí agonizando y se marcha sin pedir ayuda para ella. La dejó allí y se fue. Ese tipo estaba convencido de cualquier cosa, ni siquiera se inmutó cuando le pegó un disparo en la cabeza a la abuela. Y se fue, sin más, y la dejó ahí. Entonces, yo creo que en este detalle está todo, porque hay una discusión entre familiares. La discusión es la clave. Hay una discusión, no se ponían de acuerdo, a cada cual tenía un punto de vista diferente que no llegan a conciliar. Es una discusión entre familiares y entre generaciones, porque esto es una abuela y un nieto, ¿verdad?
Y estas son cosas muy comunes, estas discusiones son muy comunes en la familia, que se dan por desaveniencia de puntos de vista, simplemente. Bueno, en realidad no hay datos o no se quiere que los haya para un perfil psicológico de esta figura de un tirador escolar, ¿no? La autora nos dice hasta donde se ha llegado en esta dirección. Y estas son sus palabras. La percepción de haber sido tratado de manera injusta en algún momento parece común en estos casos. O sea, lo que tienen de común cuando se trata de elaborar un perfil psicológico de esta figura, ¿verdad? Pues sencillamente lo que parece resaltar como una constante aquí, más o menos, como un rasgo común de todo esto, es la percepción de haber sido tratado de manera injusta en algún momento de su vida, ¿no? Eso parece ser lo más común, ¿no? O sea, hay un tipo de percepción de injusticia que se ha cometido con él y entonces eso parece ser lo más común. Obviamente el artículo ha sido escrito para justificar la necesidad de modificar las leyes dirigidas a un mayor control de la tenencia y venta de armas. Asimismo ella declara que es lo que ella propone con el artículo, hay que hacer esto y esto y esto, ¿no? Claro, no dice que fue escrito para eso, ¿no? Pero esas son sus sugerencias. También habla del acceso demasiado rápido a la información entre las causas, es la otra causa de más peso que esgrime, ¿no? Pero igualmente yo sigo considerando que todo ello, también esta causa del rápido acceso a la información de estos jóvenes, pues es solamente la superficie del problema, ¿ok? Según yo pienso, ¿no? Esa percepción de haber sido tratado de manera injusta es la que le transmiten a estudiantes, artistas. Este es mi punto de vista, ¿ok? Insisto, esta percepción de haber sido tratado de manera injusta es la que le transmiten a estudiantes, artistas, deportistas y ciudadanos en general los medios y los políticos plegados al marxismo cultural de la corrección política. Muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero bueno, esto es lo que yo pienso acerca de todo este entuerto, ¿no? En el perfil psicológico de un tirador escolar no debe faltar como ingrediente principal el contexto en que se crean y reproducen estas personas. Así, antes de ser un tirador asesino, el joven o niño ha sido moldeado por una ideología que los hace, y dígame si no es así, esos son los muchachos de hoy que los he observado, yo he visto muchos menores de hoy en este país que tienen todos las mismas características comunes. Y por eso les digo que antes de ser un tirador asesino, de llegar a ese punto, ya han sido, vamos a decirle que socializados, para hablar de una manera muy fina, pero realmente no es esa la palabra, sino, como dije anteriormente, han sido ya moldeados por una ideología que los hace débiles, desprotegidos, te hace ver que tú estás así, te lo inculca, débiles, desprotegidos, inútiles, oprimidos, pero también te hace vegano, ambientalista, naturalista. ¿Y qué cosa es el naturalista o el ambientalista? Sino el tipo de persona cuyo pensamiento en realidad es anticultural, es antihumano. O sea, está en contra de la cultura, está por la naturaleza. Y esto lo hace ser enemigo de la cultura, lo hace ser enemigo del ser humano, porque el ambiente está primero que el ser humano, señores. ¿Qué ambiente, qué medio ambiente, ni qué medio ambiente? Lo principal aquí son las gentes que habitan aquí. Y que esa gente se está muriendo de hambre, muchos de ellos, millones de personas se mueren de hambre, no por las razones que el medio ambiente esté sufriendo algo o esté siendo maltratado, sino porque no hay comida, porque no tienen acceso a una vida mejor. Eso es lo que nos debe preocupar, el ser humano y no el medio ambiente. Una prioridad es el ser humano. El ser humano, los hombres reales, los individuos reales. Eso tiene que ser lo importante y lo prioritario, no el medio ambiente. No que si vamos a sanar los ríos, no que si las ballenas, que si no, señores, no, así no. Cuando usted tenga resuelto ese problema del ser humano, entonces después ocupa ese del entorno. ¿Qué les parece? Eso es como pienso yo. Pero ya en la cabeza de la gente, que lo que me están oyendo, ya el medio ambiente es mucho más importante que ellos mismos. Es más importante que la vida de los seres humanos. La vida es más importante que el medio ambiente. ¿Da? La vida de los seres humanos. Y no vayan a decirme que si el ambiente, entonces el hombre se muere. No. Primero hay que salvar al hombre y después salvamos la naturaleza. Es así. ¿Ok? Entonces, bueno,
Y si no, vayan al mundo primitivo. ¿Qué daño había del medio ambiente en el mundo primitivo? ¿Cuál? De hecho, la naturaleza, el medio ambiente, le era hostil al hombre. ¿Y qué había que preservar ahí? Al hombre, no al entorno natural. Y en todo caso, a la cultura. Así es que yo estoy por eso. La cultura antes de la naturaleza. ¿Ok? Y el hombre antes del medio ambiente y de todas las causas esas que se inventan ahí de calentamiento global y todo eso, que lo que hay detrás de ahí, de todo eso, es mucho dinero, señores, asignaciones, fondos para que vivan ricos, un grupo de personas que te inventan todas estas causas y usted sigue pasando necesidades. Esa es la verdad que no le quieren decir. Entonces, les decía que así, antes de ser tirador, ese joven o niño ha sido moldeado por una ideología que los hace, ya les dije, débiles, desprotegidos, inútiles, oprimidos, pero también veganos, ambientalistas, naturalistas e incluso globalistas, izquierdistas, demócratas, si lo quieren, y más allá, transexuales, antiheterosexual, antiblanco, antihombre, femenino y feminista, con sexo reasignado, intimidable, ofendible, inadaptado, pusilánime, cobarde, dependiente y un largo etcétera. Esos son los seres humanos que estamos creando nosotros hoy aquí en este país y en todos aquellos que se han plegado a esta misma ideología globalista y política correctora, para llamarle de alguna manera. Eso no se lo quieren decir, pero esos son los muchachos que estoy viendo aquí, ¿verdad? Y yo extraño a aquellos muchachos de donde yo vengo y de mi infancia cuando andaban correteando por la calle con un short, señores, correteando por ahí, jugando pelota en el mundo real, y que eran muchachos valientes, eran muchachos que podían por sí mismos resolver una situación que se le enfrentara, cualquiera de ellas, porque tenían todas esas cualidades que ya hoy lo que estamos criando, lo que estamos produciendo son unos inútiles y pusilánimes. Entonces, digo que cualquiera que lleve todo ese peso de lo que he mencionado aquí sobre sus hombros, ¿ok? Eso de ser todo eso que he dicho anteriormente, hombre, cualquiera sería capaz de matar. Porque te han puesto en una situación de indefensión, de miedo, de inutilidad, que llega un punto en que usted se tira por un balcón para abajo o coge no un fusil de asalto, no, si tuviera una bazooka, lo que tuviera en la mano, un cohete, un misil, lo que fuera, usted lo hace, porque ya usted lo que tiene ahí adentro, ya no hay quien lo aguante, ¿no? Ya no puede seguir más con eso. Entonces, les quería decir simplemente para ir concluyendo que la prohibición de ventas y uso de armas a menores de edad, eso tiene sentido. O sea, a una persona menor de 18 años no se le deben vender. Yo en eso estoy de acuerdo, no se le debe vender armas. ¿Ok? Pero lo más importante es desterrar de la educación, el deporte, la política y la cultura toda, la ideología de la corrección política o ese marxismo cultural, el nombre que le quieran poner, con todos sus corolarios, señores. Es toda esa cosa con la que Obama, más que nada la administración de Obama, envenenó este país y le cambió el sentido a todo y el giro al pulso de la historia. Ese hombre acabó con este país. Y mira dónde estamos, porque eso se ha puesto como los valores, como los únicos, y que no esté no se monta en ese tren, no lleva la razón. Entonces es a la cañona. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Y no te puedes enfrentar contra eso. Porque se supone que esa es la dirección del progreso, esa es la verdad, eso es lo moral y lo es todo. Es mentira, es falso. Falso, acaban de darse cuenta que es falso. Mira, nos está llevando un atolladero este país económico, moral, psicológico, de todo. Entonces, por lo tanto, esto implica, más que nada, específicamente el caso de estos tiroteos masivos, devolverle a los padres y a los maestros la autoridad que le fue secuestrada por esa ideología que los pone del lado de los opresores, a padres y maestros, y a los hijos y estudiantes
del lado de los oprimidos. Le crea esa conciencia de que tu padre es injusto contigo, de que tu padre es un abusador, de que tu padre es un opresor. Si usted crece viendo eso, ¿qué usted puede esperar cuando usted sea mayor? ¿Qué puede esperar? ¿Ah? Así es que esta justamente es la vía, ¿verdad? La vía, a mi modo de ver, mediante la cual el gobierno, el Estado, se adueña del alma de sus hijos, porque ese hijo lo convierte en un enemigo suyo, querido padre. Se lo va a convertir en un enemigo suyo. Entonces, ¿quién va a ser, quien va a determinar, quién va a ser el dueño, para decirlo en otras palabras, de ese muchacho, de ese niño? Va a ser esa ideología que es el interés de un grupo de individuos que son los que controlan los hilos y que a los tontos útiles los convencen de todas estas estupideces, y entonces de esa manera se te cuelan en tu propia casa y secuestran a tus hijos, porque ya tus hijos no responden a ti, no te respetan a ti, e incluso casi se pudiera decir que no te quieren a ti, sino que quieren a todos esos estúpidos valores que se han inventado ahí y empiezan a querer ballenas, medio ambientes y cosas de todo tipo. Pero ¿quiénes son los dueños de todo eso? La élite política, globalista, izquierdista, liberal, etcétera, 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 que son las que promueven y fomentan toda esta ideología en cuanto medio tienen a su alcance. Esos son a los que tus hijos, tus niños responden y responderán. Los veo desde niños hasta en las universidades. Siguen respondiendo a toda esa ideología, que yo no sé si decir ideología o mitología, pero a eso responden. Esos son sus valores en los que te lo ha criado el Estado, para decirlo de manera genérica, y que no son los tuyos. Y llega un momento en que esos muchachos te miran a ti y sencillamente no sienten por ti nada, no expresan ningún sentimiento de simpatía hacia ti, aunque tú seas su padre, porque ya lo que ellos creen que son sus ideas, que ellos han abrazado unos ideales, que los han abrazado porque lo creen justo, bueno y bonito, y no se han dado cuenta que han sido moldeados, que han sido socializados y que han sido sencillamente, se le ha lavado su cerebro desde niño hasta que salen de las universidades. Y luego después tienen que cumplir esa regla, o la mayoría de las minorías, entiéndase, todas las minorías juntas, se van a virar contra ti si te consideran un disidente. Entonces, ya quieras o no, tienes que seguir ahí. Entonces, ya redondeando esto, la idea principal mía es, sin decir de todo lo que planteé aquí, es que ante todo, si le han quitado la autoridad a los padres y a los maestros, si lo han convertido en unas figuras negativas, ¿por qué? Porque básicamente son unos opresores, ¿verdad? Pues, y sobre todo a los maestros, porque si tú, además de ser maestro, además de ser padre, tú eres el padre, ¿verdad? No la madre, el padre y el maestro, es decir, que eres hombre heterosexual y blanco, pues también eres supremacista, eres todo lo demás del mundo. Y tu hijo, pues, te va a rechazar, porque te ve comiendo además carne y eres vegano o vegetariano. Nada de lo que tú hagas le va a gustar. Y esa es para mí la causa que está debajo de todo esto. Si no, vuelvan a las estadísticas, vayan de nuevo a los países latinoamericanos y caribeños y vean qué está pasando aquí. ¿Cómo es posible de que hay una diferencia tan abismal en este tema de los tiroteos masivos? En esos países donde todavía la autoridad del padre existe y la autoridad del maestro está vigente, y no han podido socavarla, y estos países desarrollados. Ahí lo tienen. Bueno, si alguien tiene una mejor explicación, que la ponga ahí abajo y seguimos el debate, ¿ok? Por escrito en los comentarios. Les deseo que tengan un lindo fin de semana y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, obviamente, si quieren darme un like, por favor, pues bienvenido sea, ¿ok? Y compartan el vídeo. Nos vemos.